Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su programa ¿Quién soy yo? Es un gusto tenerlos de nuevo. Vamos a continuar con Guillermo Macías Grau, que nos ha ido guiando durante los últimos dos programas a través de la historia de la Iglesia, y hemos aprendido mucho sobre la vida de los santos, pero yo me he estado más impresionada porque no solo es que en cada siglo la Iglesia haya tenido estos santos, sino cómo han influido en la historia de la Iglesia estos santos. Vamos a continuar. El programa pasado estuvimos viendo más o menos los años 1200, 1500, no sé si estoy correcta, pero lo que recuerdo más es lo que vimos sobre las órdenes de esos siglos, las órdenes mendicantes, las órdenes de predicadores. Hablamos de muchísimas órdenes y de muchísimos santos que se dieron en esos siglos. Vamos a continuar el día de hoy hablando de estas órdenes, y Guillermo nos puede retomar donde nos quedamos. Creo que nos quedamos hablando un poco de Santo Tomás Moro, no sé si nos quedamos por esa época, un poco ya entrando al Renacimiento, pero que Guillermo nos ubique en el tiempo. Gracias a todos por acompañarnos. Bueno, gracias a ti, Marina, por la introducción. Y sí, efectivamente, terminamos de ver la Edad Media, una Edad Media que les decía yo no es oscura, sino todo lo contrario, tiene unas luces impactantes y quizá por eso a veces se la ataca, porque el ejemplo que nos dan los santos siempre nos hace como upa, siempre nos pide que seamos mejores, y que si la Iglesia nos presenta a los santos, entre otras cosas, nos los está poniendo como modelo a seguir, como imitables, por decirlo de alguna manera. Yo siempre digo que la verdadera devoción a los santos va por allí, que si San Francisco nos dé un ejemplo particular de pobreza, o Santo Domingo un ejemplo particular de formación en la propia fe, y tú dices, es que mi defecto fundamental es que no conozco mi fe, pues vuélvete devoto de Santo Domingo. Si tú de plano ves que sí, es que yo le tengo un apego enorme a los bienes materiales, que son lo máximo, pues vuélvete devoto de San Francisco e imita a Francisco o imita a Domingo en la virtud que le es particular. Ya podremos decir, en un año dedicado a San José, sobre todo si eres esposo y padre de familia, pues imita a José, que también sería la devoción de los santos, y como por otro lado, no hay un solo siglo que no haya producido santos. Perdón que lo diga en una manera tan burda, eso de producir, pero pues si estamos hablando de estos temas, ¿cómo te lo aplicas tú a tu propia vida? A mí me gustaría que en el futuro hablaran de San usted mismo y que pudieran decir dentro de 500 años, es que San Juan Pérez, San Pedro López, o como sea que te llamas, o Santa María Jiménez, o Santa Juana García, es que cambió el siglo XXI. Es que si no hubiera sido por esta persona y por la espiritualidad particular, y sobre todo por su apertura al Espíritu Santo y a la voluntad de Dios, y a querer realmente, después de esta vida, cruzar el umbral de la esperanza y entrar en el cielo por la puerta grande, y que digan qué cambio hizo para la Iglesia. Y creo que mal que bien esa debería de ser la función de todos nosotros. La vez pasada terminamos mencionando, si no me traiciona la memoria, a Tomás de Kempis y su obra La imitación de Cristo, y ahora me gustaría hablar de San Ignacio de Loyola. Ya entramos propiamente al Renacimiento, el Renacimiento que nos va a dar unos santazos del tamaño del mundo, y me encantaría hablar de muchos santos que ha dado este siglo, pero me limitaré a dos que son así como que la quintessencia de esos siglos: Ignacio de Loyola y Teresa de Jesús. San Ignacio de Loyola es un tío grande. Independientemente de que el Papa Pancho, el actual Papa Francisco, sea jesuita, que es el primer jesuita que llega a santo, que llega a Papa, y no dudo que a santo, San Ignacio realmente es de esos parteaguas dentro de la historia de la Iglesia. Es decir,
podríamos escribir una historia de la Iglesia a partir de determinados santos fundamentales y no podrías dejar ni a ni a Ignacio, ni a Teresa fuera de esa lista. Son dos santazos súper renacentistas y anteriores, o en cierto sentido podríamos decir, promotores de la Reforma Católica que se dio en el Concilio de Trento. Ignacio, la verdad, era un niño fresa. Era de la baja nobleza navarra, pero nobleza, lo que en España llamarán un señorito, en México diríamos es un niño fresa, no sé en el resto de América Latina que se le diga, o sea, el hijo de papá. Y pues así nació y así creció, y como los niños de esa época, si no los metían a curas, los metían al ejército para que le dieran honor a la familia. Los Loyola eran señores de Loyola, en inglés diríamos Lord Loyola, de esa manera, Lord equivale a señor feudal, y pues ese es el tipo de familia del que venía Ignacio. Y como lo propio de la época era la lucha, y el reino de Navarra en ese momento, Navarra está a caballo sobre los Pirineos, que son las montañas que dividen Francia de España, y como los Pirineos son una frontera natural, pues había un poco la intención de separar la Navarra en dos, y eso se logró. Tuvo que ver también un poco con los hugonotes que del lado francés, que eran protestantes de corte calvinista, habían ya tomado la Navarra francesa y la Navarra española quería ser fiel al Papa, y pues viene el momento a partir de 1521 en que comenzará la lucha por ver la Navarra española o se vuelve protestante y francesa o se vuelve ya de plano española católica. Y la familia de Ignacio, los Loyola, estaban del lado católico, y pues Ignacio dijo, si hay guerra y hay cates, pues ala, a contra ellos, y se metió a la guerra. Y en el cerco de Pamplona, que es la capital, estaban los franceses dentro y los católicos fuera, y pues Ignacio le entró a la guerra y le cayó una bombarda, es decir, de un cañoncito de la época, y le hirió ligeramente una pierna, pero fatal la otra. Y entonces, pues en esa época una herida de pierna pudiera acabar con tu vida, nada más por desangramiento, ¿verdad? Total, que quedó muy mal herido de la guerra, se lo llevaron a curar, fue curado, el resto de su vida siempre fue cojo, siempre caminó chueco, renqueaba el pobre, pero ¿qué hacías en esa época mientras estabas, sí, muy bien tratado, en la casa familiar, que era un castillo medieval? Pues no había ni tele, ni Netflix, ni internet, y nada más estaba tirado en la cama viendo y contando cuántas rajitas había en el techo, y le dijeron, pues nada, tenemos una buena biblioteca, que las bibliotecas de esa época podrían ascender a 15 libros, y en la biblioteca solo tenemos la Biblia y Vidas de Santos. Y dijo, pues tráiganme eso aunque sea. Y leyendo Vidas de Santos, San Ignacio se hace la siguiente reflexión, que yo te invito a hacerla también tú mismo, como ya la vimos con San Francisco la vez pasada. Y si estos tíos que eran como yo, carne y hueso, pecadores, pero deseosos de Dios, pudieron ser santos, ¿yo por qué no? ¿Qué tengo que hacer yo para yo también ser santo? Y pues fue realmente esa herida providencial en la vida de Ignacio. Ignacio se levanta finalmente de la cama y dice, no quiero ser soldado del rey, quiero ser soldado de Cristo. Y para eso va a emprender una primera peregrinación al santuario mariano que le quedaba más cercano, que está fuera de la ciudad de Barcelona y que se llama Montserrat. Y ahí en Montserrat él va a tener unas gracias muy especiales. Dios le va a ir dejando claro, sí quiero que seas mío, sí quiero que seas para mí. Y este buen vascuence de Ignacio le va a entregar lo que más tenía el aprecio a Dios, su espada, porque era lo que lo identificaba como guerrero. Y a los pies de la Virgen de Montserrat va a depositar su espada. Y de allí se va a ir a unas cuevas cercanas que se llaman Manresa. Y en Manresa va a tener una serie de
revelaciones particulares que le llevarán a escribir uno de los libros mejores del cristianismo. La semana pasada les decía que leyeran y conocieran La imitación de Cristo. Hoy los invito a conocer los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales es que son una maravilla, y el que no haya hecho ejercicios espirituales, que no levante la mano, pero sí que se confiese de acto de omisión. Los ejercicios espirituales es que son la neta del planeta. Es, en el pensamiento de Ignacio, 4 semanas. Actualmente lo hemos reducido a veces apenas a 3 días, que es lo que el tiempo moderno nos permite, pero es un encontrarme con Cristo, es un encuentro personalísimo con Cristo, que es mi Dios, en el que yo voy la primera semana a analizarme, mi propia vida de cara a Dios, un poco como hizo San Agustín en sus confesiones. Reconocer que a lo largo de mi vida, mi propio pecado es culpa mía y nada más que mía. Que a veces me ayuda Don Sata, que a veces me pone en la tentación, pero a veces soy yo, que soy bastante bruto, que voy buscando el pecado porque me encanta y que está mal. Y que cada vez que he logrado yo algo bueno es porque Dios y su gracia y su misericordia me han tendido la mano y me han dicho, Majo, por aquí no. Y si yo me dejo, la gracia de Dios llega y me cambia. Esa primera semana, que Ignacio llama de novísimos, es importantísima porque es un reconocimiento de mi verdad como es. No nada más de mis aspectos negativos, también de mis aspectos positivos. No nada más de mi pecado, sino también de mi virtud. Pero ojo, las virtudes que yo tengo de naturaleza propia, pues debo de ejercerlas, porque si no es un desperdicio. Y los pecados que de natural me gustan y que me encantan, si eres de esos que llega con el cura y le dice, padre, ¿se acuerda de mí el de la semana pasada? Pues lo mismo. Y el padre te diría, ¿y dónde está tu propósito de enmienda? Pues la verdad es que todos tenemos un pecado que nos encanta y que repetimos. Y los ejercicios espirituales en esta primera semana lo que te ayudan es a conocerte de tal manera que reconozcas o te reconozcas en tu pecado y veas cuánto has ofendido a Dios en su magnificencia y que realmente te arrepientas de corazón por haber ofendido al amor. Obviamente lo ideal es que después de esta primera semana hagas una confesión general y ya después, las siguientes semanas, es que son una gozada espiritual. Es una segunda semana que contempla la vida pública de Cristo, todas sus enseñanzas, las parábolas, ¿qué significan para mí en particular? Que tengas una conversación con Cristo a partir de las bienaventuranzas, del Padre Nuestro, etc. La tercera semana, por supuesto, se llena un poco de nubes grises, porque hablamos de la pasión, muerte y sepultura de Cristo. Y finalmente, la finalidad del cristiano, que es la resurrección, una cuarta semana donde podemos analizar Cristo resucitado, Cristo glorioso y la promesa eterna del cielo. Y en eso consiste ser jesuita, en poder extender por el mundo la buena nueva del Evangelio como nos lo pidió Cristo, en formas muy novedosas. Este librito, la verdad, es que lo recomiendo, y recomiendo sobre todo que te busques un buen sacerdote que te pueda acompañar en estos ejercicios con su consejo, con su guía, con la espiritualidad propia que él viva, pero de que son uno de los libros fundamentales dentro de la historia de la Iglesia. La verdad es que sí. Habrán visto que a lo largo de mis pláticas yo les he recomendado pocos libros. Les recomiendo la Biblia, les recomiendo las Confesiones de San Agustín, les recomiendo la Imitación de Cristo, les recomiendo los ejercicios espirituales y uno más que recomendaré ahora que lleguemos a hablar de Santa Teresa. Ignacio, después de estos ejercicios espirituales, se da cuenta de que lo mejor que él puede hacer y que entiende que Dios le llama es a ser sacerdote. Y él dice, ¿pero qué voy a ser sacerdote yo? Si soy tan bruto, he estado en la guerra, he estado disparando armas, he estado dando golpes. ¿Qué voy a poder ser un sacerdote yo si no sé nada?
Y entonces decide irse a París, donde estaba la mejor escuela de teología del momento. Yo sé que lo que voy a decir puede sonar raro, pero la iglesia en esta época todavía no inventaba el seminario. Lo va a inventar hasta el Concilio de Trento. Pero Ignacio ya se da cuenta de la necesidad del seminario y se va a la Universidad de París a estudiar filosofía y teología para poder ser un buen sacerdote, y allí va a conocer a seis tipazos. Al padre Polanco, a San Francisco Javier y a muchos más. Y con ellos, un buen día, va a decidir fundar algo nuevo. Y como él venía del ejército, pues dice, hay que hacer un ejército. Y por eso a su grupito le puso la compañía. Una compañía, al menos en el ejército mexicano, es un grupo de 99 soldados guiados por un coronel. Y él dice, fundemos la compañía de Jesús, un ejército al servicio de Jesús. Un ejército, por ende, al servicio de la iglesia. En latín se dice Societas Jesu, y por eso los jesuitas, después de su nombre, ponen una coma y una S y una I, o una S y una J. Es Societas Jesu, no sacerdote jesuita, que es como solemos decir en español, es de la compañía de Jesús. Una compañía que está dispuesta a vencer por Dios. El himno que tienen los jesuitas, que se mandaron a hacer un himno muy bonito, empieza diciendo compañía de Jesús, me digo, fundador sois Ignacio y general, pero al final deja claro que la compañía de Jesús es como una de las meditaciones que el mismo Ignacio pone en la primera semana de sus ejercicios espirituales. Había un ejército de buenos en lucha constante contra un ejército de malos. El ejército de los buenos era blanco, el ejército de los malos era oscuro. El ejército de los buenos estaba liderado por ángeles, el ejército de los malos estaba liderado por los malos. El ejército de los buenos tenía un general que se llama Cristo, el ejército de los malos tenía un general que se llama Don Sata. ¿En qué ejército quieres estar tú? Esa es la pregunta de fondo. De eso se tratan los ejercicios y de eso se trata ser jesuita, de estar en el ejército de Cristo, en el ejército del bien, en el ejército que busca la salvación y no, obviamente, en el otro. Una vez fundada la compañía, se van a Roma para ponerse a las órdenes del Papa y nace la idea del cuarto voto de los jesuitas. Un voto que implica una obediencia particular al Santo Padre. Y el Santo Padre les va a dar misiones muy particulares. A nosotros que estamos aquí en este nuevo mundo, en particular la Nueva España, hoy México o el Reinato del Perú, al Perú llegaron en 1570, a la Nueva España en 1571 y llegaron prácticamente con la tarea de aplicar el Concilio de Trento, que se dio en el Ínter, y que fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante. Y ojo, que Lutero tenía razón en muchas cosas. Yo siempre digo que cuando la Iglesia se reúne en concilio, revisa prácticamente dos cosas, los aspectos doctrinales y los aspectos disciplinares. Los doctrinales es qué cree la Iglesia, y concilio tras concilio tú ves que la Iglesia va confirmando, reafirmando y profundizando en lo que cree. Pero cuando nos topamos con los doctrinales, que es cómo nos estamos portando, ahí la cosa sí hace mucho ruido. Y pues a veces hay cosas que corregir, ¿no? Pues bueno, el Santo Padre le pide a los jesuitas que apliquen las enseñanzas del último concilio en el Nuevo Mundo. Así de importantes se volvieron los jesuitas. Y si tú piensas cómo somos católicos los mexicanos, al menos, pues prácticamente somos de raigambre jesuita en nuestra forma de ser. Una cosa bien interesante y muy importante. Para él, lo más importante fue la meditación de cara a Cristo, entender que Cristo Eucaristía es el arma principal para vencer al enemigo, que es el pecado, que es Satanás, y que Cristo Eucaristía es el hilo conductor de la historia de la salvación. Sin olvidar, por supuesto, lo que él llamó los Mirabilia Dei, es decir, esas intervenciones de Dios en mi vida ordinaria.
Y pongo un ejemplo así como que sencillo. Ignacio, pues recibió unas heridas en las piernas que lo dejaron cojo. Heridas que con lo que se conocía de medicina en su época eran mortales y estuvo a punto de morir. Pero si no hubiera sido por esa herida y por esa convalecencia, hoy no tendremos a San Ignacio. ¿Y cuántas veces en nuestra vida hay intervenciones de Dios que en su momento no entendemos, que, ojo, no tienen que ser dolorosas, pero que después, con toda sinceridad, le tendrás que decir a Dios, gracias porque permitiste esto. Gracias porque en el momento menos pensado me atravesé en la vida de mi esposa y hoy soy un feliz esposo y padre de familia. Y no que el matrimonio sea fácil, que tiene sus dificultades, pero cómo me hacen crecer de cara a Dios. Gracias que me topé con Jorge Vela para que me invitara a este programa que a mí personalmente me ayuda a crecer y espero que las tonterías que yo digo también te ayuden. Gracias que he conocido a Sister Janice, etc. Y así es lo que dice Ignacio, reconoce esas intervenciones de Dios en tu vida, pero también estate abierto a recibirlas. Ciertamente, así como les mencioné, grandes números de otros, de los dominicos y de los franciscanos, pues pensemos que grandes santos y muy famosos, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Estanislao de Kostka, San Roberto Bellarmino, aquí en México, San Agustín Pro, tenemos 48 santos canonizados entre los jesuitas, 34 de los cuales son mártires, como el Padre Pro, y 14 confesores. Y 148 beatos, de los cuales 139 mártires y 9 confesores. No sé si tuvieran alguna pregunta sobre los jesuitas o sobre San Ignacio. Oh, gracias, Guillermo. Qué tan lindo tu explicación para nosotros. Hay retiros de 8 días que uno puede hacer usando ejercicios espirituales y también hay ejercicios de 30 días, ¿no? Donde uno puede hacer los ejercicios espirituales, pero como tú nos has dicho, es importantísimo tener una guía espiritual para mayor beneficio, aprovechamiento de estos ejercicios. Y yo he aprendido que no si uno hace ejercicios de 30 días, no es exactamente 7 días para la primera semana, 7 días para la segunda semana, 7, que a veces cuando la primera semana lleva días tras días. Es la más larga, sí. Sí, yo personalmente he hecho ejercicios de 3 días muchas veces y al menos unas 8 veces de 8 días. He impartido 4 veces ejercicios de 8 días y nunca me ha tocado la experiencia de 30 días. Pero tengo una hermana que es monja, hermana de María de Schoenstatt, que ella sí le he tocado un par de veces hacerlos de 30 días. Y por supuesto, es una cosa súper enriquecedora. Nos encantaría a todos en el mundo contemporáneo tener la posibilidad de separar 30 días del trabajo profesional para poder ir a hacer ejercicios. Pero lo que yo sí te recomiendo en todo caso es busca en tu diócesis si existen ejercicios espirituales, que seguramente existen. Hoy por hoy, con los medios de comunicación modernas, hay incluso ejercicios espirituales que tú puedes hacer en casa a través de algunos jesuitas que ya los dan a través de las redes. Hay un argentino que es muy bueno, por poner un ejemplo. Está también el obispo auxiliar de California, angloparlante, no me viene ahora mismo su nombre, Bishop Brown, something like that, que también da ejercicios espirituales utilizando los medios digitales. Entonces, ahí se implica obviamente un poco más de disciplina por parte de la persona, de decir, pues todos y cada uno de los días, para hacerle 30 días, le voy a dedicar 1 hora
aunque sea al inicio de la mañana, para poderlo preparar. Pero sí, qué bueno que lo dice Sister Janice, es una cosa importantísima que todos alguna vez en la vida o varias veces en la vida podamos realmente realizar estos ejercicios. Y nosotros ya tuvimos ejercicios espirituales aquí en Pittsburgh. Si Dios quiere, del 18 al 20 de marzo del año que viene, vamos a retomar los ejercicios. De hecho, los últimos 2 años los tuvimos que parar por motivos de pandemia, por seguridad de todos, pero el plan es reanudarlos este año. Yo quisiera hacer un comentario, Guillermo, si me permites. Algo que me maravilla de todo lo que has dicho es la acción de Dios. Ahorita has tocado en estos 3 días, pues fácil unas 20 personas, 20 santos, y lo que me maravilla es cómo Dios llama a la persona por ser esa persona, sin importar el extracto social de cada uno. San Francisco era una persona muy rica y su gran ministerio fue el ser una orden mendicante. San Ignacio, pues Dios se vale un poquito de su experiencia de soldado, de tener que ir al ejército. Si hablamos de el santo cura de Ars, pues dicen que nadie lo quería ordenar. Era una persona nada preparada, pero con un gran corazón sacerdotal. Si vemos la Madre Teresa de Calcuta y podemos tocar cada uno de los santos, Dios invita a las personas sin importar el estrato social, sino por la persona que es. Maru, tu esposa, cuando nos dio el tema de la coronilla de la misericordia, pues hablaba cómo Dios nuestro Señor se le aparece en una fiesta a Sor Faustina, y es una cosa muy palpable de Dios, que Él llama a la persona para una misión especial, que puede ser una misión pequeña, mediana o grande a nivel toda la iglesia, pero Dios te pide todo por ti, no por tu formación, por tu preparación, sino por la persona, porque sabe que ese barro puede ser un barro moldeable para que Dios actúe. Sí, definitivamente. Cuando veíamos el credo y decíamos que la iglesia es católica, dijimos que católicos en griego significa universal, y universal significa para todos, para todo tiempo, para todo lugar. Y el mensaje de Cristo no sería universal si no valiera para el rico, lo mismo que para el pobre, para el culto, lo mismo que para el ignorante, etc. Y en eso tienes toda la razón del mundo. Y por eso digo, cada siglo ha producido santos, y ha producido santos, como tú dices, de todos los estratos que vienen. A mí me llama mucho la atención, en una misma época puedes tener tú a San Fernando, rey de Castilla, y a San Isidro Labrador, que era un campesino de Castilla, y los dos llamados a la santidad. Sí. Sí, tal cual, me encantó tu reflexión, Jorge. A partir de hoy, San Jorge Vela, ora pro nobis. Es que todo lo he aprendido de ti. Pues si quieres continuar, o no sé si Marina quiere hacer un comentario. No, yo me estoy escuchando atentamente lo que dicen, y yo creo que también Dios tiene su momento y hay que esperar el momento de Dios. A lo que voy es que durante la historia de la iglesia, como a San Ignacio o a San Francisco le dice: reconstruye mi iglesia, y él no sabía qué era eso. Él creía que era tal vez la iglesia que estaba destruida, reconstruirla, pero es renovar mi iglesia. Yo creo, mi comentario es que estos santos han renovado esta fe de la gente que los conoce, que los sigue, esta fe en Dios, y de verdad se necesita renovarnos cada día. Y digamos, cuando digo de cada día, cada siglo necesita una renovación especial, y por eso han mandado estos santos. Los veo como un regalo de Dios para cada momento de la historia de la iglesia que se ha necesitado esta renovación del amor y de la vocación de las personas.
Entonces, es algo muy interesante. Si quieren, continuamos. Para concluir lo que dice ahora mismo Marina, yo soy diseñador gráfico. Para mí uno de los temas más importantes es la creatividad. Y yo digo que si hay alguien creativo, es el Espíritu Santo. Y va inspirando a los hombres de cada época las soluciones a la problemática de cada época. Entonces, el santo del día de hoy es el que necesitamos el día de hoy. Obviamente las enseñanzas de los santos medievales son válidas para hoy. Las enseñanzas del santo renacentista son válidas para hoy. Pero las necesidades nuevas del hombre de hoy nos las tienen que dar los santos de hoy. Yo estoy encantado con este chico que acaban de beatificar, Carlo Acutis, que es un santo de hoy, pero de hoy para hoy como pocos. Que también habría que conocerlo. Bueno, pues si me permiten, y yo pensaba que hoy iba a terminar y veo que nada más he visto medio siglo, perdón que sea tan rollero, pero sí me gustaría que también conocieran al otro gran ejemplo, modelo de santidad, y que es Santa Teresa de Jesús. Mi madre se llamaba Teresa, mi abuela se llamaba Teresa, mi suegra se llama Teresa, yo he vivido rodeado de Teresas, ¿qué le hemos de hacer? Y es que Teresa es una gran santa. El otro libro que me faltaba recomendar es precisamente de Santa Teresa de Jesús, Las Moradas, que no significa las color violeta, significa las habitaciones, las moradas, el lugar donde yo moro. Y Teresa, pues es una mujer interesantísima, muy curiosa, muy de su época, tardomedieval, iniciando el Renacimiento. Lo que le correspondía a las niñas de esa época, si no se casaban, se metió a monja, y se metió a monja a un convento de carmelitas, donde la verdad se necesitaba la reforma de la iglesia. Carmelitas que ni vivían el voto de clausura porque salían a la calle, platicaban, el convento era un chacoteo total, había monjas que se ponían collaritos de perlas porque se los habían regalado, había rencillas y envidias dentro del convento, y pues Teresa entra al convento y dice, pues si esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Hasta que un día, rezando frente a una imagen de Jesús después de los azotes, que es como de este tamaño y que se conoce como el Ecce Homo, le cae el 20. Y Teresa ya tenía como 40 años. Y dice, tantos años viviendo de monja, ¿y cómo he desperdiciado de mi vida de monja? Ya tendrá ella una expresión más tarde que no le aplica ni a mi hermana la monja ni a la monja Janis, que dice que una monja triste es una triste monja. That's impossible to be translated into English, sorry about that. Pero una monja triste es una triste monja. Y ella siente que así ha sido su vida, porque se ha dedicado a sí misma, al placer, quizá no a la concupiscencia, pero sí a los gustos que me da la comida, a buscarte las finas, a la molicie, a la pereza, o peor aún, al orgullo, a mi opinión, a yo siempre tengo la razón y tú estás equivocado, y decir, es que no me metí a monja para eso, yo me he metido a monja, en expresión de San Ignacio, para mayor gloria de Dios. Yo me he metido a monja para imitar a Cristo, a mi Cristo que ha dado la vida por mí. Y le cae finalmente el 20 a Teresa y comienza la reforma de esas carmelitas que estaban tan lejos de su espiritualidad. Comenzará en 1560 la reforma. Y para ella, la reforma implicaba un camino de perfección, lo cual le llevó a crear muchas fundaciones. Ella, que va a ser encargada de reformar una orden que tiende a ser de clausura, pues casi no vivió en clausura. Hay una película española muy vieja de la época de Franco, pero bueno, que se llama La andariega de Dios.
Y es que al final Teresa se volvió eso, una andariega recorriendo todas las Españas, haciendo nuevas fundaciones para que las chicas que quisieran ser carmelitas fueran carmelitas en serio, no una caricatura de las carmelitas, digámoslo de esa manera. Y para ello también escribir este libro de las moradas. En resumen, ¿de qué se trata? Ella ve que el hombre, desde su corporeidad, porque no hay que negar que somos cuerpo, que somos materia, dice, pues es que en mí existen como muchas habitaciones, muchas moradas. Y está la habitación del orgullo, que cómo nos encanta esa habitación decorarla y muy iluminada. Y está la decoración de la pereza, que es una habitación llena de colchones, de cojines, y está la tenacidad de la pérdida del tiempo, que tiene forma de iPad, donde vemos Facebook por horas y horas, y está también la morada de la comida, donde, bueno, te perdono el mal que me haces por lo bien que me sabes. Y en todo tu castillo, que es tu cuerpo, ¿no hay una morada para Dios? Entonces, este libro de las moradas dice, es que la morada principal de ese castillo que eres tú, debería de ser Dios. Esa morada donde vive tu conciencia, esa morada donde está tu corazón, debe de estar llena y plena de Dios. Y la mejor habitación de todo ese castillo que eres tú, debes dárselo a Dios. Que Dios sea el Señor de tu casa. En ese sentido, que Dios sea tu Señor. Y obviamente, hablar en ese sentido de dar los primeros pasos hasta la intimidad con Dios en el centro de mi castillo interior. Es decir, encontrar en mi morada el lugar de relación con el amado, este amado que no es otro que Cristo. Para ello, obviamente, hay una identificación enorme con Jesús hombre. No que niegue Jesús Dios, obviamente, pero también identificarme, como ya vimos desde la imitación de Cristo, con Jesús hombre. Y en ese sentido, Teresa nos va a dar una referencia enorme hacia la corporeidad y particularmente al sufrimiento. Cristo, que en cuanto hombre sufre, igual que tú y que yo. María, que es hombre, cada vez que yo digo hombre, entiéndase varón y mujer, María, que es ser humano, que también padece con Cristo, padece por Cristo y padece contigo y por ti. Y entonces hay una identificación enorme desde mi propia humanidad con Cristo, que también es hombre. Y por eso la morada interior de unión con Dios es posible. Y por eso la unión cordial con el amado es posible. Carmelitanos que llegaron a santos, pues primero llamémosle el compinche de Teresa, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz era un carmelita, varón, que vio que en sus conventos de varones pasaba lo mismo que en los conventos de Teresa y en los conventos de mujeres. Y Juan de la Cruz se unió con Teresa y dijo, la reforma que tú te quieres para las mujeres, yo la quiero para los varones. Dos grandes santos que caminan de la mano de cara al amado. Y Teresa, pues Teresa era una mujer, como decía hace un poquito Jorge, que más bien venía de un estrato sociocultural no muy culto, y sin embargo Teresa escribe muchísimo y escribe en un castellano antiguo que es una delicia de leer. Teresa produjo muchas obras, le gustaba la música, escribió villancicos. San Juan de la Cruz es un poco más culto y es un poeta místico como pocos. Teresa, que es muy mística, tendrá poemas tan profundos como aquel que dice: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Ese muero porque no muero es, me muero de ganas de morirme para estar con Cristo, digámoslo de esa manera.
Juan de la Cruz tiene un cántico de las criaturas que es como un corolario, como una continuación de lo que escribió San Francisco de Asís, que se lo recomiendo, búsquenlo en internet. ¿A dónde te escondiste, amado? ¿Dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con premura, salí tras ti huyendo y eras ido, etc. Y que habla como la naturaleza me habla de Dios a gritos y que me tengo que esforzar por reconocer esos gritos de Dios desde la naturaleza. Libro bellísimo, San Juan de la Cruz. También tenemos grandes santas de los carmelitas, famosísima Santa Teresita del Niño Jesús, o una judía que en tiempos de Hitler se convirtió al catolicismo y se metió a carmelita, Edith Stein, que como carmelita se llamaba Teresa de la Cruz, Teresa Benedicta de la Cruz, hoy Santa Edith Stein. Hay de los carmelitas 15 canonizados, 20 beatificados, 9 venerables, 124 siervos de Dios y 17 que están en proceso por haber muerto en olor de santidad. Otra espiritualidad profundísima que merece mucho la pena conocer. No sé si hubiera alguna pregunta sobre Teresa y su gente. Bueno, ¿qué tan grande es la inspiración del Espíritu Santo que da carismas especiales a cada congregación y esta congregación comparte la riqueza que es su carisma con la iglesia? Eso yo veo en la diferencia entre carmelitas, franciscanos, dominicanos, jesuitas. ¿Sí? Y que Dios te invita o a fundar un nuevo camino o a seguir uno de los caminos ya establecidos. Y que tú dices, así como dice el dicho, todos los caminos que llevan a Roma, pues todos los carismas llevan a Cristo, efectivamente. Y son de un enriquecimiento impactante. Qué increíble, Guillermo. Yo creo que deberíamos de seguir con estos temas en otra ocasión. Más adelante te vamos a tener que invitar para que nos sigas hablando más sobre los santos y toda la influencia que han tenido en la iglesia, en la historia de nuestra iglesia. No es la influencia, yo creo que han transformado la iglesia en cada siglo, será lo que podríamos decir. Y me da pena porque hoy ya casi se nos acaba el tiempo, pero claro que te vamos a invitar para que continúes en otra ocasión hablándonos. Yo te agradezco mucho porque nos has situado y nos has hecho ver qué riqueza tenemos en nuestra fe, conocer nuestra historia, conocer estos santos, nos van a llevar más a amar a Dios, a no tener miedo de hacernos la pregunta que nos hacíamos desde hace 4 programas. ¿Acaso yo puedo ser santo? ¿Por qué no? Como dijiste hoy acerca de San Ignacio de Loyola, que se hizo la pregunta, ¿acaso yo puedo ser? ¿Por qué no puedo ser? Después de que leyó otras vidas de santos. Entonces es con lo que nos quisiéramos despedir en este programa. Yo le quiero agradecer a Sister Janice, también a Jorge, mucho a ti, Guillermo, porque nos has compartido esto que se ve que te apasiona, nos has transmitido esta pasión y ahora nos has dejado tarea de investigar también a santos de este siglo y seguir conociéndolos, ¿verdad? Cada vez, yo les decía en un programa, cada vez que entraba a una iglesia nueva y veo una estatua, una fotografía de algún santo que es nuevo para mí, ahora de verdad llego a mi casa y empiezo a investigar ya con tanta tecnología quién es, cómo se llama, qué hizo. Me has metido esa inquietud y espero que todos también lo podamos descubrir así. Muchas gracias a todos. Por ahora vamos a despedir el programa y esperamos verlos la próxima semana.